Vamos a grabar. Bien, bienvenidos. Hoy damos comienzo al ciclo de conferencias Mes del Buen Trato. Este ciclo está organizado por el Colegio de Psicólogos de la provincia de Córdoba, conjuntamente con el CEPRAM, Centro de Promoción y Asistencia de Adultos Mayores, y CENAM, Clínica y Evaluación con Niñas, Adultos y Mayores. Es una de las entidades formadoras de nuestro colegio. Como sabemos, el 15 de junio ha sido declarado por la ONU como el Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el abuso y el maltrato a los adultos mayores. En la convicción de que es necesario establecer políticas públicas en favor de la protección de los derechos de las personas mayores, que no solo prevengan el maltrato, sino que aseguren el pleno ejercicio de sus derechos, hemos organizado un ciclo de conferencias con disertantes que abordarán temáticas desde distintas perspectivas. Voy a nombrar a los disertantes que estarán en este ciclo. Hoy tenemos presente aquí a Ricardo Yacoub, que nos hablará sobre masculinidades en la vejez. El viernes próximo estará aquí Feliciano Villar Posada, quien disertará sobre los cuidados narrativos y el buen trato. Y finalmente, el viernes 8 de junio, disertará sobre mujeres y varones envejeciendo en el mundo de hoy, Irene Meller. O sea, todo un grupo de lujo para presentar estas temáticas relacionadas con las personas mayores. Ahora le voy a dar la palabra a Rodrigo, que nos va a presentar a Ricardo más formalmente. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rodrigo Rapela y estoy en representación de las instituciones que nombraba recién Nora, el CEPRAM, que es un centro que trabaja desde hace más de 20 años en la promoción del bienestar psicológico y social de las personas mayores y sus condiciones de ciudadanía, del CENAM, que es una entidad mucho más joven y que trabaja también en general con gente más joven, porque lo que hace es formar profesionales que van a trabajar con distintas etapas de la vida y principalmente con personas adultas mayores. Y también en representación de las cátedras de adulto y vejez, tanto de la Universidad Nacional de Córdoba como de la Universidad Católica de Córdoba, que adhieren a este ciclo de conferencias. Y me toca presentarlo a Ricardo. En realidad es un poquito falso decir que me toca porque no es una cuestión de azar, sino que lo conversamos con Nora y yo dije, yo quiero especialmente dedicarme a presentarlo a Ricardo porque me parecía importante definir el sentido que tiene para todas esas instituciones que esté hoy Ricardo con nosotros. Y eso tiene como dos vertientes. La primera es la más formal, que es decir quién es Ricardo y qué hace, lo cual es una tarea imposible porque cuando uno trata de resumir la trayectoria de una persona como Ricardo siempre tiene que recortar. Así que voy a empezar por ahí con esa salvedad de que es un recorte muy arbitrario. Ricardo Yacu es licenciado y doctor en psicología por la UBA, es psicoanalista, es docente de grado y de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA, es autor de varios libros, entre ellos Erótica y Vejez, Identidad y Envejecimiento, Proyectar la Vida, y además ha sido asesor del Estado argentino e investigador especializado en psicología de la vejez, empoderamiento, género y diversidad sexual en la vejez. Para sumar a esto, que es una presentación más formal, yo quería contar un par de situaciones históricas del vínculo que Ricardo tiene con estas instituciones que nombrábamos, sobre todo a partir del impacto que él ha tenido. Una es que tanto en CENAM, donde trabajamos con chicos que están a punto de recibirse o con profesionales recibidos recientemente, y en la cátedra, donde trabajamos con gente que está haciendo sus estudios de grado, vemos siempre textos de Ricardo porque es un referente para las temáticas de las que hablábamos hace un rato. Y cuando los estudiantes revisan la bibliografía, hay autores que les caen mejor y que les caen peor, o que les son más fáciles o que les son más interesantes. Y siempre hay alguna queja por algún texto, porque es muy difícil o porque es muy complejo. Y eso nunca sucede con los textos de Ricardo. Los chicos les interesan, trabajan sobre esos textos. Cuando tienen que elegir para hacer un trabajo, para presentar en un examen, eligen los textos de él. Entonces, hay un primer impacto que tiene que ver con esto de cómo eh, su trabajo se eh, ramifica en las nuevas generaciones de psicólogos. Y por otro lado, desde el CEPRAM, que como les decía es una institución que trabaja con personas mayores desde hace mucho tiempo,
hubo durante muchos años un proyecto que se llamaba Acompañamiento Telefónico Mayores. Era un grupo de voluntarias y algunos pocos voluntarios hombres, eh, que lo que hacían era acompañar a otras personas mayores que estaban lejos, que no tenían forma de acercarse presencialmente, entonces llamaban por teléfono y recibían a alguien que los escuchaba. A ese grupo de voluntarios se le planteaban temáticas complejas y era una tarea que estaba dentro de sus posibilidades, pero siempre al borde. Y Ricardo estuvo presente acompañando a ese grupo y muy puntualmente una vez que él pudo venir a Córdoba, tuvo una reunión con ellos y esa reunión fue muy significativa. Quiero decir que no sé si esto lo sabe Ricardo, pero después de esa visita, el grupo siguió hablando durante mucho tiempo de cómo había sido, las cosas que había planteado, de los desafíos que les había planteado. Y no exagero cuando digo que años después de esa visita, todavía alguien decía, bueno, porque cuando estuvo, ellos no decían Ricardo porque tienden a mantener cierto formalismo, entonces cuando estuvo el doctor Jacob, eh, y volvía a aparecer. Y a mí me parece central que eso, más allá de poder destacar lo que una persona hace, poder centrarnos en el impacto que causa, en, tanto en la población con la cual trabaja como con los profesionales que van a trabajar como ellos, con ellos. Porque además es difícil, porque es un área de la psicología que desde sus comienzos estuvo poco atendida o mal atendida. Entonces hubo que ir construyendo y cambiando muchas ideas respecto de qué es la vejez, de cómo se transita la vejez. Y en gran parte de esos cambios han sido movilizados por el trabajo de Ricardo. Y que hoy estemos en el Colegio de Psicólogos también da la pauta de que esos cambios están causando impacto y que la psicología institucionalmente está abriendo ese espacio. Así que agradecerle, bueno, a la gente de CEPRAM, que ha estado trabajando para esto, a Andrés Urrutia, que ha estado haciendo contactos y movilizando gente, y a la gente del Colegio de Psicólogos, a Nora, principalmente, a Martín, a toda la gente del colegio, porque estos espacios siempre son de agradecer. Y principalmente y especialmente a Ricardo Jakub, que se dispuso inmediatamente a vamos a hacerlo y que por toda esa trayectoria que sabemos que va a ser una conferencia disfrutable. ¿Estás escuchando? Ricardo. Le pasamos la palabra a Ricardo. Ahí, no, se me volvía. Me sacaste de escena, Rodrigo. Fue tan lindo lo que dijiste que me corriste totalmente de esa ansiedad que uno tiene en el momento de hablar y de pensar en lo que va a decir, y me quedé en un momento suspendido en la amabilidad que tuviste de decirme todas estas cosas que, bueno, que me encantan, me encantan. Bueno, gracias Rodrigo, gracias Nora y especialmente gracias Andrés, un amigo y bueno, ustedes saben que tienen, para mí la institución CEPRAM fue siempre lo mejor que hubo en el país, lejos, y bueno, esto tiene que ver con que hubo un equipo de expertos que trabajó de una manera distinta a lo habitual. Así que bueno, agradezco y yo también me alegra mucho de que estemos en los colegios de psicólogos, que antes éramos como el hermano menor, más chiquito, que se le daba menos importancia. Así que está bueno que, bueno, que la universidad, que vayamos poblando porque significa la importancia de las personas mayores para los psicólogos, que creo que a veces abandonamos muchas las tareas que deberíamos hacer. Bueno, me toca hoy una tarea muy linda que tiene que ver con presentar el tema de la masculinidad en la vejez. Voy a compartir pantalla. ¿Me pueden habilitar, por favor, para compartirla? Está habilitado, o sea, para que compartas. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, esta imagen es divina, es de un fotógrafo italiano. Eh, En realidad, hoy vamos a hablar desde un eje particular que me interesa hace mucho, quizás por venir un poco desde una mirada Foucaultiana, pero creo que en este momento
me parece particularmente importante pensar la noción de género no en sí, no como una construcción meramente, sino como una posición al borde del desequilibrio permanente. Es decir, que las posiciones de poder nunca son tan firmes ni tan estables a lo largo del tiempo, y justamente lo que vamos a ver es cómo se van desequilibrando las posiciones de poder que puede asumir un género o una cierta edad en un momento histórico y concretamente a lo largo del propio ciclo vital o curso vital, como le llamamos ahora. Vamos a pensarlo desde una perspectiva narrativista y constructivista, en la cual los relatos y las prácticas sociales arman la posición del sujeto en ese curso. Concretamente, cuando hablemos de edad y género, no vamos a hacer referencia a ninguna esencialidad de nada, sino simplemente a cómo se van construyendo en contextos específicos, históricos, culturales, como querramos, produciendo relatos y prácticas. ¿Por qué divido esto? Porque el relato no necesariamente incide sobre las prácticas, hay prácticas que desordenan los relatos y hay relatos que desordenan las prácticas, con lo cual me parece que es interesante poder observar también al interior de esta lectura sobre el poder, este desequilibrio. Y concretamente ver que la vejez y la masculinidad está constituido por una serie de relatos y prácticas y cómo éstas se pueden modificar a lo largo de la vida y concretamente en la vejez. Cuando hablamos de relatos, agreguemos prácticas también sobre de género, lo que vamos a ver es que se organizan escenarios sociales. Al hablar de escenario no estamos hablando de datos de la realidad, estamos hablando de formas en las cuales las sociedades construyen lugares habitables, habitables por palabras, habitables desde proyectos que dan lugar a que cada uno actúe desde roles específicos. Y estos escenarios están entramados, como dice Burin y Meller, que la van a tener próximamente, según jerarquías de poder, donde se atribuye y donde se atribuye, donde se construye, donde se define al otro, no importa cuál sea, ciertas creencias acerca de cómo funcionan, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores. Y fíjense que en este momento donde la cuestión del feminismo ha ganado tanto peso y hemos podido como romper con tantos esquemas preestablecidos, podemos poner en tela de juicio algunas de estas eh, distinciones que en alguna medida las psicologías fijaron por no poder ver cómo esto se variaba a lo largo de la historia social o la historia subjetiva. En este punto, la edad y el género son ángulos originales desde donde nosotros podemos mirar las variaciones en el curso vital. Y donde justamente podemos ver cómo varones y mujeres asumen roles en relación al género y a la edad, se comprometen en prácticas y son afectados y eh, afectados por dichos proyectos, tanto a nivel corporal, psicológico y social, y los afectan a estos proyectos, a estas prácticas. Quisiera comentar algo cuando nosotros hablamos de por qué estos proyectos son afectados por estos proyectos. Ustedes saben que nacen más varones que mujeres y mueren muchos más varones en el camino. ¿Mm? Y esto también tiene que ver con la asunción de un rol de género que lleva a que los varones perdamos la vida, nos pongamos en riesgo a lo largo del tiempo mucho más seguido que las mujeres. Eh, Ahora sí vamos a pensar en los varones viejos y retomo esta canción Cuesta Abajo o Me gusta dar comienzo con una frase. Esta canción en realidad habla de la pérdida de un amor, la pérdida de un ideal y de cómo se luchó a lo largo de la vida por sostenerlo. Pero básicamente lo que me interesa es retomar esta frase, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, justamente para dar cuenta de este cambio de poder en el cual la persona siente que perdió algo importante que tenía en su vida y a partir del cual ya no se es. Es decir,
más allá de que la pérdida puede ocurrir por variantes sociales, económicas, biológicas, en realidad lo que la persona siente es que hay algo que perdió en sí mismo y que ya no le permite mantener la identidad que había tenido. Por eso vamos a tomar como objetivo trazar las narrativas hegemónicas, que quizás son las que mejor se pueden describir, caracterizar, obviamente sobre la masculinidad, para poder hacer un análisis crítico de cómo éstas se van a ir desequilibrando y poniendo una percepción de amenaza en los varones adultos mayores. Lamentablemente sabemos mucho menos sobre los varones que sobre las mujeres, en alguna medida porque los varones, porque los adultos fueron los que investigaron a los otros, y esa posibilidad de ser el otro parecería que daba lugar a que sean los objetos de investigación, mientras que los varones y los adultos tienen mucho menos investigación sobre ellos mismos, lo cual es un problema, porque justamente lo que vamos a traer es cómo esa problemática llevó a que no se tengan en cuenta algunas de las cuestiones que vamos a hablar hoy. Si tenemos que definir qué es la masculinidad, más allá de todo rasgo biológico o genético, en realidad lo que me interesa es marcar la cuestión de la construcción social acerca de lo que significa ser varón en determinado tiempo y lugar. Ustedes saben que las masculinidades están inscriptas en geografías, en historias, en términos generales pueden llegar a ser más fluidas o sensibles a los cambios históricos y culturales, pero como diría Derrida, hay acumulaciones narrativas que configuran aspectos más estables de cada género. Y en este sentido podemos pensar, como Gilligan, que hay un varón mediterráneo que tendió a mirarse en el afuera, o que hubo varones de distintas características que cargan con narraciones que en un ratito vamos a ver. Y les cuento algo, yo entré en la masculinidad particularmente la masculinidad en la vejez, porque me interesaba la literatura y las obras literarias clásicas como Edipo en Colono, como El Rey Lear, y a posteriori otras obras que en alguna medida retomaban estos aspectos de aquel que estaba en alguna medida dentro o fuera de su comunidad. Posteriormente, hoy puedo hablar de la masculinidad porque gran parte de mis pacientes son varones viejos y me interesa mucho cómo se habla el género en esta etapa de la vida. Eh, la masculinidad hegemónica, Elizabeth Badinter, una socióloga francesa que en el año 90 escribió un libro sobre masculinidad, no sobre la vejez, pero dijo algo muy interesante que es: ser varón cuesta caro. Ella hace un análisis muy a lo francés, así como muy amplio, muy rico, de estilo La vejez de Simone de Beauvoir, quizás un poco menos amplio, en el cual lo que ella muestra es el costo enorme que hay que pagar por mostrarse varón, de hecho cuentan las tradiciones que hay en algunos lugares de África o de Asia por salir a la masculinidad, es decir, este destete tardío que se hace en la pubertad, en los varoncitos, pero que en realidad, digo, sin tener que enfrentarlos como hacen algunos lugares de África a un león, y donde los términos del combate no están dados de entrada, no es una simulación de que el varón tiene que enfrentar al león, sino que es una verdadera confrontación donde los varones muchas veces pierden la vida. En realidad nosotros podemos ver cómo muchas veces nuestras prácticas deportivas, como el rugby, como ciertas salidas digo, las peleas juveniles de varones, terminan matando muchísimos varones. Los varones los que más matan son varones. Hay un estudio en la Ciudad de Buenos Aires que muestra que la mayor cantidad de muertes se da de varones hacia varones, y lo más ridículo de todo esto es que se da no por cuestiones ni de robo, es decir, no hay ninguna funcionalidad detrás más que lo que Hegel podría haber descrito como peleas por puro prestigio.
es decir, porque alguien le miró a la novia, porque alguien le dijo algo, entonces tiene que salir a enfrentarse, es decir, toda esta especie de estupidez que podríamos haber pensado que iba a terminar y que no termina, ¿no? Que hay algo que lleva al asesinato de mujeres, a las manadas, a todas estas cuestiones donde pareciera que hay que demostrar masculinidad. ¿Por qué cuento todo esto? Porque en alguna medida esta versión hegemónica, que obviamente aparece con diferencias según las clases sociales, es muy difícil de sostener, es muy peligrosa, pero al mismo tiempo genera como un cierto prestigio según los ámbitos y los contextos mostrarse masculino de determinadas maneras. Esta masculinidad hegemónica, en términos generales, podríamos decir que tiene que ver con la competitividad, que en principio aparece en el deporte y después pasa al trabajo, el poder físico, el sexual, económico, la cantidad de relaciones sexuales, que vamos a ver cómo esto se sigue dando a lo largo del tiempo. El desapego emocional, que este desapego yo lo pondría entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad nos encontramos con que el varón no puede llorar en los ámbitos familiares, pero sí llora cuando pierde su equipo de fútbol, con lo cual en realidad lo que vemos es como una sociedad traza espacios de permisibilidad y espacios de limitación. Coraje, dominación, capacidad de protección, autonomía. Algunos hablan de una orientación instrumental, ¿no? De concentrarse en la realización de trabajos y con una mirada más analítica que busca métodos. Esto probablemente tenga que ver con la mayor continuidad del trabajo, que esto probablemente se modifique en lo próximo. Una de las investigaciones, y esta foto me parece bellísima también, que trae una socióloga argentina que vive actualmente en Israel, Gabriela Spector Merzel, y que fue bastante provocativa a nivel mundial, porque se le dio mucha trascendencia, es que el ideal occidental de la masculinidad parece terminar con la mediana edad. Es decir, los varones parece que todo lo que pueden demostrar, así como en la niñez uno puede demostrar a través del fútbol o a través de otros deportes, después con las mujeres en las muestras sexuales, en el ganar dinero con el trabajo, con la mediana edad, con la jubilación, pareciera que terminan los grandes desafíos masculinos y donde muchas veces el varón se queda sin ideales por perseguir. Rubinstein, un antropólogo americano, dice: los varones quieren ser vigorosos a pesar del declive físico, su primera emoción es cuando hay pérdidas, como puede haber duelos, mantener la autoridad cuando hay menos responsabilidades de liderazgo. En este punto retomo a los personajes literarios. ¿Por qué? Porque nos traen cosas que son bastante más actuales. Tanto Edipo en Colona, que les recomiendo a todos los que no lo hayan leído, es el segundo Edipo de Sófocles, basado en una historia muy personal. Ustedes saben que a Edipo los hijos le quisieron hacer un juicio para que entregue sus propiedades, su dinero, y Edipo se defiende en el juicio, ni más ni menos que no leyendo, recitando de memoria todo el texto de Edipo en Colona, con lo cual obviamente no fue enjuiciado. Después hay un remake, muchos siglos después, hecho por Shakespeare, de una obra quizás más rica, más linda para leer, que es El Rey Lear, que también le recomiendo, donde la cuestión en los dos pasa por la pérdida de poder, en unas en manos de hijos varones y ayudado por hijas mujeres, y en el otro, casi jugando con esto, en manos de hijas mujeres. Pero básicamente en los dos, y Lear lo dice de una manera espectacular cuando él señala que ya es muy viejo para soportar el fardo que implica gobernar Inglaterra, y que la crítica que le hace el bufón, que sería como los coros griegos quienes dicen la verdad, es: vos entregaste tu cabeza antes de tiempo. Es decir, como que en realidad uno no puede entregar el poder nunca, y en alguna medida la lucha generacional aparece como una amenaza permanente, particularmente más al varón que a las mujeres. Hay una figura que es la del desterrado, el peregrino, el exiliado,
que en realidad Bernard, un famoso historiador francés, llama los átopos, los que no tienen lugar. Y en realidad muchas figuras literarias aparecen los viejos como los que ya no tienen lugar. ¿Por qué? Porque, como decía Gilligan, la identidad del varón se constituye no en el espacio familiar, sino en el espacio público. Entonces, el espacio público es el espacio de la limitación, perdón, de la legitimación, y el camino del héroe es el recorrido que hace el sujeto para volver a encontrar nuevamente Edipo, el lugar donde lo van a enterrar, y Lear, a través de esta lucha infructuosa, recuperar algo del poder obtenido. En este momento hay muchísimos libros que hablan acerca de estos viejos que se convierten como especie de mendigos, que nunca son mujeres, no necesariamente tienen que recurrir a la mendicidad, sino que van a recorrer a buscar un lugar que los acoja, un lugar que los reconozca, un lugar que les dé legitimación. Y en esto hay un término que se utiliza mucho ahora, que es la encarnación, o la personificación de la vejez, y que sirve como para dar cuenta de lo que significa encarnar un cuerpo determinado, y particularmente para quienes trabajamos con vejez, encarnar un cuerpo determinado implica un nivel de elementos a tener en cuenta de cómo este cuerpo va a ir modificando algunas variantes de nuestra identidad y cómo justamente esta encarnación implica ponerse en el lugar de. Eh, Retomo una frase de Philip Roth, que durísima. Philip Roth se ha dedicado muchísimo a los viejos varones, que dice: ante el humillante reconocimiento de que ahora estaba disminuido, no solo físicamente, sino convertido en alguien que no quería ser. Acá lo que vemos es la no encarnación, la no aceptación de ese personaje que le toca al sujeto. Le Breton, el sociólogo francés, lo que dice es que pensar el cuerpo, digo, tomando en cuenta esto que Philip Roth no quiere reconocer por su disminución, no es simplemente el cuerpo que me tocó y adaptarme a esto, es pensar las relaciones que mantengo con el mundo. Por eso él dice pensar el mundo y el vínculo social, y donde un trastorno introducido en la configuración del cuerpo, en quién creo ser, es un desorden introducido en la coherencia del mundo. Y esto es una frase espectacular. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de tener que andar con un bastón no es simplemente andar con un bastón, es que ya no soy el mismo relacionándome con los otros. Es que en estos espacios de legitimación necesito reconocerme, o más que necesito volver a reconocerme en el que era, y me encuentro con un desorden en el cual el otro no me reconoce. En este punto vamos a ver, muchas de estas cuestiones no es que pasan exclusivamente en los varones, sino que vamos a ver cómo afectan particularmente algunas cuestiones en los varones y quizás otras en las mujeres, que podrán ver en la otra charla. Uno de los factores que más van a afectar tiene que ver con el control del cuerpo, el dominio del cuerpo, que en este sentido no tiene tanto que ver con una cuestión estética, sino con el manejo de actividades habituales. El poder seguir cambiando la lamparita, el poder seguir pintando la casa, el poder seguir arreglando el auto. Es decir, lo que empiezan a encontrar muchísimas investigaciones es que cuando estas prácticas corporales no se pueden sostener, la constitución de la masculinidad se vuelve inestable. La pregunta por el género vuelve a ser renegociado. ¿Por qué? Porque en alguna medida algo de lo que me hace varón es poder arreglar la casa, es poder hacer ciertas cosas. La actividad física aparece en términos generales: el poder caminar, el poder moverme, el poder actuar físicamente, nuevamente como una autoimagen masculina y de un sentido de continuidad. Messner lo vincula con lo que se llama la masculinidad instrumental, es decir, el cuerpo como un elemento que ayuda a la producción, y por eso lo asocian con la noción del cuerpo máquina, es decir,
El cuerpo tiene que ser eficiente, tiene que tener control, tiene que tener potencia, como valores que legitiman lo masculino. Y concretamente, cuanto más activo física y funcionalmente, aparece como la encarnación, nuevamente esta palabra, del poder y la competencia. Sin ese poder y competencia, ese cuerpo no es leído de la misma manera y en alguna medida aparece como más desencarnado ese cuerpo. Y van a ver cómo esto se va a ir sumando a otras dimensiones que voy a ir agregando en relación a este tema. Ahora vamos a ver algunas facetas, porque la idea es un poco interiorizarlos en distintas temáticas que aludan a esta cuestión, y no focalizarnos solamente en un solo tema. Si pensamos en esta eficiencia, si pensamos en esta idea de un cuerpo que puede maquinalmente producir, uno de los elementos por excelencia va a ser el trabajo, es el traer dinero a la casa, es toda esta relación tan antigua al sí mismo. Una investigación narrativa que se hizo en Buenos Aires hace algunos años había comparado los modos en que se describen mujeres y varones al hablar de sí mismos. Cuando las mujeres tenían que describir, el ejercicio era simplemente descríbase a sí mismo desde los elementos más importantes de usted, y las mujeres en general hablaban en primer término de tengo hijos, soy mamá, y bueno, a posteriori ponían el trabajo como algo bastante más secundario. En términos generales, los varones lo primero que ponían era su trabajo y a posteriori todo lo demás, si tenían hijos, pareja o lo que fuese. Esta identificación con el trabajo hace que la salida a la jubilación sea más compleja, que la inversión emocional sea muy importante, pero más allá de lo que sea el trabajo, en realidad el trabajo, digo, si les gusta tanto o no, en realidad el rol ocupacional es un mecanismo a partir del cual se negocian identidades, es decir, salgo o no salgo, tengo amigos, tengo relaciones con la comunidad, y concretamente la jubilación aparece como un escenario sin proyecto de género. Es decir, el hecho de que la masculinidad esté asociado a todo esto que tiene que ver con los logros que nos da el trabajo. El trabajo es una maquinaria que produce necesariamente logros, que nos pone en escena permanentemente de lo que hicimos o lo que no hicimos, si lo hicimos bien, si lo hicimos mal. Es decir, es una maquinaria aceitada para que nosotros produzcamos. En este sentido, no digo que todos los varones, pero en alguna medida pone en juego algo que tiene que ver con esta competencia agresiva, lograrlo o no lograrlo, con la búsqueda de estatus y poder, con la confianza que se adquiere a partir del trabajo, con la independencia, la capacidad, el escenario de riesgo, los ingresos monetarios, y donde la jubilación aparece sin proyecto sí, como no un proyecto masculino. A diferencia en este sentido de las mujeres, donde nosotros vamos a ver, y esto es un elemento bastante habitual en cualquier espacio de personas mayores, cómo van cantidades de mujeres, y no es una cuestión solamente de que haya más mujeres, sino que en realidad las mujeres encuentran en las actividades alternativas propuestas de la gerontología, que pueden ser estudiar, hacer voluntariado o mil cosas, una actividad que les cuaja, que les va, que muchas veces los hace sentir como el primer momento de la vida en la cual pueden desarrollarse personalmente, mientras que para los varones, voy a decir un término vulgar, en realidad tienden a verlo, con una frase que me la han dicho más de una vez, como boludeces, es decir, como algo incomparable con lo que vivieron previamente. Es decir, como que si no deja plata, que si no tiene el valor social de legitimación que tenía el trabajo, todo eso se convierte en algo menor. El único espacio de la jubilación aparece como el deporte, donde pueden volver a reconectar
El tema es que con variantes bastante menores, como puede ser jugar al sapo o las bochas o cosas por el estilo, más allá de que hoy se están agregando muchísimos más deportes, lo cual es absolutamente importante para las personas mayores por dos cuestiones que ya vimos. Una es la capacidad de actividad, sentirse eficientes corporalmente, y por otro lado, un proyecto que vuelve a ordenar un sentido de masculinidad como puede ser el deporte. La jubilación también aparece como un exilio, ¿por qué? Porque es volver a un lugar que parece comandado por la mujer, este territorio que muchas veces se lo discrimina como femenino, en el cual el varón parece que tiene que empezar a ubicarse con dificultades. Obviamente a veces la jubilación implica una disputa de poder de ambos. ¿Por qué? Porque en realidad tienen que empezar a convivir y a ordenar quién se ocupa de qué. Hoy quizás en las nuevas generaciones es más sencillo esto, pero en generaciones donde estaba claro que el varón trabajaba afuera y la mujer trabajaba dentro, la jubilación se convertía en un espacio poco definido donde no se sabía cuál era la conducta masculina apropiada, y muchas veces esta conducta terminó recayendo sobre el salir. Ustedes saben que durante la pandemia nosotros hicimos desde la cátedra mía en la UBA varias investigaciones grandes, y lo que marcaban era que el varón, la ocupación central que tenía era el que salía en medio de la pandemia a comprar cosas. Seguía tomando como un lugar de riesgo, de lucha, de enfrentamiento, ¿no? Es como si hubiesen asimilado una variante masculina en esta posición. Pero la verdad es que muchas veces lo que aparece es como un temor a ser criticados, o la sensación de que ayudan a la mujer con los actuales conflictos lógicos que hay en este momento, donde las mujeres dicen no me ayudas, sino que estamos en igualdad de posición frente a esta nueva situación. Otro punto quizás menos conocido y más preocupante tiene que ver con la percepción masculina acerca de la negación a la caída la caída en la enfermedad. La caída en la enfermedad tiene que ver nuevamente con algo de la encarnación. ¿Por qué? Porque muchas veces la negación llega hasta un punto en donde aparece la caída en un punto que el sujeto pareciera no poder controlar. Esto tiene que ver con lo que algunos llaman las emociones en retiro, y si yo pudiese discernir algunas emociones que aparecen más del lado de lo masculino, podría hablar de la humillación y la vergüenza ante justamente estos fenómenos de ya no ser, es decir, de ya no poder, no sentirse eficaces, de sentirse débiles, de sentirse enfermos, de exponer esta fragilidad ante otros. Y fíjense que esto seguramente no tengo que contarle grandes investigaciones, cada uno debe tener recuerdos de las posiciones de género frente a las enfermedades, ¿no? Donde muchas veces las mujeres reclaman ayuda, piden, cuentan, hacen red social a partir de la enfermedad, mientras que en los varones lo que vemos es que esto se oculta el ir a buscar los resultados de un estudio, se ocultan un montón de cuestiones, se evita el tener que esperar en un consultorio médico, es decir, todas estas situaciones aparecen como situaciones de pérdida de autoestima, y donde la sensación es que perdieron un rol en el cual tenían un alto control sobre la vida cotidiana, que esto puede ser visto tanto a nivel laboral como a nivel de su propio cuerpo. Es decir, esta sensación, y acá vuelvo a poner la cuestión del desequilibrio de poder, esta sensación de haber tenido el poder en ese cuerpo, de haber encarnado un cuerpo más poderoso, capaz de enfrentarse, capaz de tomar riesgos, a sentir que tienen un cuerpo que ya no tiene este tipo de control, genera una sensación de humillación y vergüenza que puede dar lugar a veces a la caída.
La conducta masculina tradicional, fíjense, este es un concepto del 2005 que deberíamos saberlo, por lo menos los que trabajamos en el área de la salud, en el trabajo social, es decir, los psicólogos deberíamos tenerlo muy en cuenta estas cuestiones, explican los retrasos o evitaciones en los varones que requieren asistencia en salud. Hay un estudio hecho por el PAMI que muestra que la mayor parte de los estudios de varones fueron llevados a cabo o acompañados por sus esposas, y que en general quienes van a buscarlos son las esposas más que los propios varones. Entonces, en este punto estamos hablando ya de algo que se empieza como a complicar más, que no explica por qué los varones viven menos que las mujeres, pero sí explica por qué muchas veces los varones llegan más tarde a ciertos estudios preventivos que las mujeres. Nuevamente, la percepción de fragilidad, incluso fíjense qué llamativo esto que se comenta, la sensación de estar confiado al otro, dependiente del otro, de tener que sacrificar la potencia y control en un médico que diga, que haga. Esto también aparece como una dificultad. Esto que les decía recién, esperar al médico, recibir indicaciones, someterse a procedimientos médicos aparece como una sensación que en términos generales dice me hincha, me rompe los huevos, repito frases que escucho cotidianamente, pero que en realidad pareciera que la vida se convirtió en algo como más maniatado por el otro. Esto entra en conflicto con toda la noción de fortaleza o esta rara construcción de autonomía que se produce en la masculinidad, en donde la independencia, la resistencia física o el control afectivo son sumamente importantes. Hay un estudio particular sobre los duelos que muestra lo siguiente: las mujeres en términos generales lloran más, expresan más y hacen más red social, mientras que las varones tienden a aislarse, tienden a enfermarse más físicamente y a que los procesos sean mucho más largos. Con lo cual, es otra indicación que deberíamos tenerla súper en cuenta los psicólogos, porque en realidad esto no solamente el tratamiento, sino como medio de psicoeducación o como formación de los equipos clínicos que trabajan en estas temáticas, incluso a la comunidad en general. Digo, si la masculinidad se construye sobre la presunta capacidad de soportar o ignorar el dolor, mantener este tipo de control implica un costo considerable para su salud, ya que la atención se realiza, como decíamos antes, cuando el dolor o el malestar se agrava. Hay una serie de patografías de varones viejos que muestran cómo toda esta eh, presencia frente a los médicos, frente a los enfermeros, frente a las clínicas, aparecen como una verdadera afrenta al sentido de individualidad, amor propio, dignidad, a tal punto que llevó que en algunos lugares de Canadá se hagan mecanismos como para poder atender estas cuestiones de maneras distintas y para que justamente esto no juguemos con los factores más evitativos de los varones, sino poder incluirlos dentro de los mecanismos de la salud. Y en este punto, si vamos agravando las cuestiones, lo cual no quiere decir que sea para todos los varones, hay estudios que dieron en nuestro Ministerio de Salud, pero que tuvieron resultados similares en el estado de Nueva York o en Francia, que tienen que ver con las tasas de suicidio. En este momento, para los hombres mayores de 80 años, son los que tienen mayores tasas de suicidio. Si a lo largo, digo, de las trayectorias vitales, varones y mujeres, tienen trayectorias más similares, más allá de que los varones siempre hay más posibilidades, después de los 80 años bajan notoriamente en las mujeres y suben llamativamente en los varones. ¿Cómo explican los intentos de suicidio? Obviamente en aquellos que no lo pudieron hacer, tiene que ver con la depresión, con la pérdida de la función económica, con el haber tenido una crisis económica, con el sentido de productividad, con el no ser respetado familiarmente,
Y yo agregaría más, la dificultad que tienen algunos varones para poder manejar ese respeto familiar. Esto que muchas veces era delegado en mujeres, aparece como una dificultad para poder retrabajarlo posteriormente. Bueno, ser un hombre implicaba elección independiente en estas narrativas sobre el suicidio y no poder serlo, estar enfermo, tener que depender de alguien, aparecen como situaciones de suicidio, incluso situaciones donde hay acompañantes, donde las personas lo que dicen es así no quiero vivir y no son personas que tuvieron un historial de suicidios, no tuvieron un historial de depresión, sino gente que siente que de esa manera es indigno vivir. Y esto aparece muchísimo en los historiales, aparece mucho en las investigaciones, con lo cual es muy importante tenerlo en cuenta. De hecho, hoy tenemos en escena la situación de Alain Delon, un ejemplo quizás clásico de esta situación, más allá de cómo los hijos intervinieron en esto. Para ir terminando, porque la idea era no ocupar tanto tiempo, en realidad tenemos otro elemento que es la potencia pese a todo. En este sentido, obviamente, como podrán ver, esta imagen excepcional de lo masculino a pesar de la muerte misma, lo interesante de este tema es cómo en los hombres a lo largo de la vida, quizás con algunas variaciones en este momento histórico, reafirmar la identidad de masculina se asocia fuertemente con el ejercicio de la sexualidad y concretamente con evitar cualquier fallo a nivel de la erección. Este proceso que tensa tanto a los púberes o a los adolescentes cuando salen a la sexualidad y que muchas veces terminan en fracasos cuando toda la capacidad biológica está de su lado por la sensación de inhibición que pueden tener y por la demanda interna, porque esto, digo, la inhibición tiene que ver con una demanda muy fuerte a nivel social, de que tienen que rendir, de que tienen que salirle bien y donde la posibilidad de fallo está poco admitida. Entonces, este proceso autoafirmante tiene poco en cuenta el declive sexual. Quizás algunos que me conocen, que hablo siempre sobre sexualidad en la vejez, dirán, ¿cómo el declive? Sí, que haya sexualidad no implica que no haya ciertos cambios que van a hacer que, por ejemplo, en los varones las erecciones sean menos previsibles. Es decir, hay muchos más factores que pueden incidir en que no puedan tener una buena erección, que no pueda haber una penetración de largo término o que no pueda haber una buena eyaculación. Cualquiera de estas cuestiones muchas veces para los varones aparecen como factores altamente vergonzantes, más allá o incluso ustedes saben que la erección tarda más tiempo en los varones mayores y necesitan una estimulación más localizada, con lo cual esta especie de erección inmediata que se pudo haber tenido en otros momentos desaparece y todo esto pone en mayor tensión al varón mayor, perdón, la repetición, al varón viejo. Todo esto en distintas investigaciones que van desde el 77 hasta de Hirschbein y probablemente algunas más, lo que genera es la percepción de un proceso de desmasculinización. La metáfora de la impotencia. Ustedes saben que hoy ya no decimos más impotencia, sino que decimos trastorno eréctil. Sin embargo, la palabra impotencia es la que parece reflejar mejor la idea de la decadencia de la edad, la caída numérica de las relaciones, el ya no ser capaz como varón. Y me parece que en este punto refleja lo que la construcción del social, de la sexualidad masculina, está demandando. Es decir, la mujer tiene muchas dificultades con relación a la sexualidad y quizás a su propio goce, a ser agente de su propio goce, cosa que recién en los últimos tiempos estamos viéndolo y quizás con bastante timidez todavía.
Sin embargo, el varón se siente sumamente demandado a que siempre tiene que rendir. Y esto hace que este guión sexual muchas veces termine derivando en una suerte de impotencia, impotencia como metáfora, pero trastorno eréctil o dificultad en poder gozar en la relación sexual, o de poder encontrar otras vías de goce. Es decir, hoy sabemos que si hay algo que se va a enriquecer en la sexualidad de las personas mayores es la variación de posibilidades, en parte porque la genitalidad no toma un rol tan importante, especialmente para las mujeres, pero que en realidad permite descubrir otros roles. Estas cuestiones, especialmente a niveles educativos más bajos, son muy difíciles de penetrar en los varones. Es decir, la vergüenza, la idea del papelón por no haber podido rendir, porque haya una pareja nueva y no poder ser capaz, todavía siguen teniendo entre las cuerdas a muchos varones. De contar historias extraordinarias, pero después no animarse a vivir incluso con una pareja las dificultades y las no dificultades, o poder encontrar otras formas alternativas de goce. Y en este punto, si la erección es una preocupación de toda la vida, podemos decir que el super-yo se vuelve burlón, como diría Lacan, y esta disfunción eréctil episódica puede llevar a un ciclo muy interesante que dice Williams, de autorrecriminación y de un ciclo de espectador. Es decir, en términos generales, como cualquier tipo de inhibición, cuando algo que se nos vuelve muy valioso, frente al cual nos sentimos altamente demandados y no podemos responder adecuadamente, lo más probable es que nos quedemos viendo cómo no podemos responder, cómo vamos a tener dificultades, y esto en términos generales puede ser muy nocivo para la capacidad eréctil de un sujeto, y más que para la capacidad eréctil, la capacidad de disfrute de un sujeto en la vejez o en cualquier momento de la vida, porque esto puede pasar en cualquier momento. Sin embargo, y ahora sí vamos a terminar con estas nuevas masculinidades, en realidad advertimos que esto no quedó simplemente en este lugar hegemónico. Nos encontramos, y acá vuelvo a repetir, en clases sociales más acomodadas, en niveles educativos más altos, nos encontramos con nuevas formas en que se expresa la masculinidad, de gente que, por ejemplo, ha aprendido que la sexualidad no es solamente la genitalidad y pueden empezar a disfrutar de otros goces, a que pueden encontrar que la masculinidad no significa andar agarrándose a piña ni andar enfrentando lo que sea y poniendo en riesgo la vida. Y en este punto hay algunas investigaciones que lo muestran. En principio una bastante vieja del 81 y tanto la de Troll y Patrón como la de Filén, que lo que muestra es que los roles de género se abren en la vejez y que justamente aquellos que no pueden abrirlo son los que peor lo pasan. ¿Por qué? Porque muchas veces no hay pareja, porque la pareja no cumplimenta con lo mismo que podía hacerlo en otro momento, y esto va generando una amplitud de roles de género, lo cual no se habla de una unisexualidad, ni un unigénero, ni mucho menos. Por otro lado, también lo que aparece es que muchos varones, a partir de la jubilación, lo que puede aparecer es una expresión mucho más creativa y emocional. Esto lo vemos muchas veces con los nietos, lo vemos como una posibilidad de salida. Hay investigaciones muy interesantes españolas en relación a abuelos cuidando nietos de una manera mucho más juguetona, abuelos que lo que cuentan es que nunca se pudieron sentar con sus propios hijos a jugar como ahora pueden jugar con sus nietos, y esto es una apertura interesante. El cuidar al otro, si el cuidar al otro tradicional de los varones tenía que ver con lo que podíamos llamar las tareas instrumentales y concretas, arreglar la casa, mantener, llevar, traer, el abuelo, como dicen ahora también muchas veces, remis, ¿no? Pero que en realidad se encarga de llevar o traer la ayuda económica, el hacer trámites administrativos. La verdad que hoy nos estamos encontrando
con un nuevo tipo de cuidador que algunos lo llaman más nutricio y preocupado, y se da particularmente con respecto a parejas con Alzheimer, donde ha aparecido nuevas investigaciones y una cantidad inusitada de películas. No sé si se acuerdan de la novia de el hijo de la novia, o bueno, películas como Amour, o con películas como, bueno, hay tantas en este momento que están surgiendo donde los varones toman el lugar del cuidado de la mujer. ¿Por qué? Porque el Alzheimer se da más en las mujeres y aparece más tempranamente en mujeres, con lo cual esto puede generar que el varón sea el que tenga que cuidar. La verdad que en este momento tengo la suerte de tener dos varones que en esta labor, y la verdad que han aprendido muchísimo de un cuidado distinto, de un cuidado que no tiene que ver solamente con traer lo que hace falta y después desaparecer, sino con poder aprender otras tareas, que es lo que aparece a nivel mundial como tendencia. Concluyendo, ¿para qué sirve todo esto? Creo que comprender, saber un poco más del envejecimiento masculino enriquece nuestra tarea desde los equipos técnicos hasta los equipos profesionales. Tiene consecuencias en las prácticas gerontológicas. Muchas veces las prácticas gerontológicas no han pensado tanto en los varones, es decir, muchos de los cursos, muchas de las actividades, como dicen algunos varones, son para mujeres. Hay algunos cursos en este momento que se están estableciendo con una mirada más de género, tratando de incluir más los varones, como hablar de fútbol, como hacer tareas de otro tipo, como meter mucho más como decíamos antes, el deporte, pero también en esto que tiene que ver con la línea de lo que implica el exponerse físicamente, lo que significa la pérdida de una pareja en el duelo, lo que significa el tener que ir a un médico, tener que hacer un tratamiento, y concretamente el riesgo suicida que a veces incluso está cuando un varón no quiere ir a atenderse, cuando no quiere saber nada de lo que le está pasando, hasta el suicidio efectivo. Creo que todas estas cuestiones son temas que no podemos dejar de tener en cuenta, que especialmente a los psicólogos nos vienen muy bien para poder atender esta, con esta mirada de género, y que me gusta repetir que la mirada de género no es solamente pensar en la mujer. La mirada de género es pensar en la mujer, en el varón, y en las variantes LGBT, es decir, tenemos que pensar en el género como una condición mucho más amplia y justamente atravesada por la edad, que justamente lo que nos permite ver es cómo aparecen desequilibrios, a veces en favor de unos y a veces en disfavor del otro. Así que bueno, con esto termino y los dejo con esta imagen linda y dejamos de compartir para poder charlar si hay alguna pregunta. 100 personas, un montonazo. Muchísimas, y algunas quedaron afuera. Ah, bueno. Sí, 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 muchas personas. Bueno, Ricardo, acá nos hacen llegar una pregunta. Sí. La pregunta dice, usted dijo que se amplían los límites de género en la vejez. ¿Puede ampliar los límites de género y el ejercicio de la sexualidad en la vejez? Mira, yo creo que sí. A mí me impacta mucho. Uno tiene digo, nuestros pacientes a veces son recortes de una realidad que no es demasiado clara, ¿no? Cuando uno ya especialmente atiende a ciertos grupos de gente, me encuentro con gente que está, cuento siempre el caso de un señor mayor, bien mayor, 80 y pico de años, que de grande se animó una vez que perdió a la mujer, a salir con varones, y siempre tuvo alguna actividad gay, pero a salir del closet directamente. Y a mí me encanta cómo él me describe las noches que pasan con su pareja. Me dice, pasamos toda la noche cogiendo, disfrutando, qué sé yo. En realidad penetración no hay.
Y sin embargo, él puede darle el sentido. ¿Por qué? Porque la pasa bárbaro y porque lo disfruta y porque dice, yo lo sé hacer disfrutar a mi pareja. Y digo, y me empiezo a encontrar con muchas personas que cuando uno le pregunta, yo siempre pregunto por la sexualidad y porque me parece súper importante tenerlo en cuenta, este dato de ver qué es lo que pasa o qué es lo que no pasa o por qué razones puede no pasar algunas cuestiones. Me encuentro con gente que está ampliando este límite. Y me encuentro incluso más a veces con varones que me están empezando a contar que, bueno, que pueden hacer algunas cuestiones, que se besan, que se abrazan, que se tocan, que lo hacen, bueno, un montón de variantes posibles. Con lo cual, hay, y digo, esto es mis pacientes, que es un grupo pequeño, hay una investigación de Sandberg que está en Suecia, que tomó varios países del primer mundo y cuenta que hay una tendencia hacia una deconstrucción mayor de lo que sería la sexualidad desde un punto de vista genital primordial. Pero creo que tenemos que insistir mucho, creo que en este sentido la ESI como medio general debería llegar a los viejos y justamente poder recuperar todos estos espacios de disfrute, de goce que pueden tener, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que nosotros como psicólogos tenemos que participar muy activamente en estas cosas, lo cual no quiere decir no tenemos, digo, podemos preguntar, podemos cuestionar algunos temas, porque muchas veces hay viejos que vienen y nos dicen, no, ya está, no, bueno, poder abrir esta temática y poder hablar de estas angustias de género que he tenido muchos varones que me contaban que tenían en su grupo, le contaban al grupo que iban de una puta, de esto, del otro, pero que en realidad no se animaban porque tenían miedo que la puta lo vea como con dificultades. Con lo cual, digo, creo que tenemos mucho para hacer como psicólogos ahí. Bien, gracias. Otra pregunta. ¿Por qué en los varones se produce menor sentido de solidaridad? Es una afirmación. ¿Puede generalizarse eso, si es que es así? Yo no sé si la palabra es solidaridad. Creo que diría algo que está en línea, que es cuando yo no quiero contar lo que me pasa, no es que no soy solidario con el otro, sino que me aíslo del otro. Me aíslo por la vergüenza que me da el otro, porque el otro no me legitime. Entonces, probablemente sea una persona que puede ser solidario en algo que necesita el otro, pero con lo personal me aíslo para que no sentirme dañado, para que esa mirada no me haga mal. Y creo que esto también es un punto en el cual cierto nivel de protección hacia el varón no siempre es igual a la protección a la mujer. Es decir, hay varones que cuando sienten que todos se están preocupando demasiado, los perturba, los molesta. Es decir, ¿por qué? Porque hay un punto en que necesitan poner freno a esta sensación de dependencia que están generando hacia esa persona. No sé si con esto respondo. Más que no ser solidarios, se aíslan. Hay una pregunta en el chat, me dicen acá. ¿Qué dispositivos posibles hay para trabajar las problemáticas relacionadas a la masculinidad más allá de la psicoterapia individual? Y me parece que los grupos, así como hay grupos de deconstrucción de la masculinidad, bueno, todavía estamos en un grupo que no sé si se engancharía en estos grupos por una cuestión generacional, pero sí me parece que hay diversos grupos. De hecho, la AMIA, por ejemplo, tiene grupos de varones y me parece que en este sentido pueden ser muy eficaces para poder convocar estas temáticas que de otra manera no aparecerían. Digo, así como digo, grupos específicos dentro de pequeñas comunidades, centros jubilados o lo que fuese, cuando uno detecta alguno de estos problemas, me parece que es importantísimo poder charlarlo y quizás el poder charlarlo entre varones puede en algunos casos ser muy significativo. Ahí aprovecho yo a incluirte en esa misma pregunta, si tanto lo grupal o en el dispositivo individual que dimos por sentado,
¿Vos consideras que hay alguna especificidad en trabajar con varones viejos? En algún momento te hubiese dicho que sí, ahora no sé si tanto. Digo, a veces hay diferencias que tienen más que ver con otras cuestiones como, yo remarco mucho el nivel educativo como una gran diferencia, incluso en el ámbito de lo psicoterapéutico, eh, pero creo que quizás nos ubican distinto. Es como si tomamos la noción de la contratransferencia o desde el cognitivismo de la implicación, nos sentimos que muchas veces los varones también nos ponen un límite ahí ante cierto nivel de intervención que las mujeres pueden jugar más con una intimidad mayor con uno. Creo que ahí ubicaría un poco la cuestión. Y estamos haciendo un grupo de psicoterapia, así que voy a llevar esto porque no lo habíamos puesto como cuestión de género. Ante esta problemática, ¿cómo podemos ayudar como profesionales a los masculinos mayores? Mira, yo creo que eh, así como en algún momento desconsideramos que los varones, perdón, que los viejos sean objeto de análisis, creo que en realidad siempre la pregunta es ¿por qué no? ¿Por qué no? Y creo que hoy tenemos harta evidencia de gente que hace análisis. Hoy tenemos muchos pacientes también que han hecho análisis durante toda su vida. Tenemos un país tan analizado que yo tengo pacientes que hace 50 años que hacen análisis y que siguen haciendo porque confían y redoblan su relación con las psicoterapias en general. Eh, y yo creo que abrirnos eh, abrirnos, qué sé yo, a temas que a veces pueden llegar a ser, eh, no sé, como más conversables, eh, en relación a lo que se considera la legitimación de la masculinidad, como poder tomarlo como tema, poder entender ciertos imaginarios de época desde los cuales nosotros podemos hablar. Digo, cuando hablamos de las representaciones sociales que manejan esta generación de viejos, no es exactamente la misma que los más jóvenes, con lo cual ser cuidadoso con estas representaciones. Recién hablaba concretamente, tenía en mente este paciente que la verdad es cuando me decía que no podía contarles, primero que no le podía contar a su grupo de amigos con el cual se reunía a jugar a las cartas y pasaba muchísimo tiempo y confiaba un montón en ellos, iba a cenar en un momento muy seguido. Tardó creo que casi 3 meses en contarle que se había divorciado. Y después de esto estaba con esta historia de que él iba a las putas de la calle Maipú, que es un lugar muy famoso de gente grande en Buenos Aires. eh, y, y en realidad creo que yo tuve que atender con mucho respeto esta sensación de lo que a uno le podría parecer raro, como atenderlo con cuidado, pero que me parece que es parte del cuidado que tiene que tener todo psicoanalista, psicoterapeuta con el paciente que venga. Obviamente acá hay consideraciones de tipo generacional que quizás los que trabajamos con viejos estamos más alertas. ¿Alguna? ¿No hay más preguntas? Bueno, bueno, muchas gracias, Ricardo. Muy claro, muy completo. Ha sido muy bueno escucharte. Te agradecemos esta participación tan generosa. Rodrigo. Bueno, Bueno, simplemente sumarme, como siempre, un placer escucharte, así que muchas gracias por este rato y por atender a las preguntas también de la gente. Muchas gracias, Ricardo. muchas gracias a ustedes. Nos vemos.